Es ya un tópico decir que toda nuestra vida está en nuestros teléfonos, pero no por eso deja de ser verdad. Soy Mina Maura y algo no me cuadra. Vale, estoy un poco desconcertada. He estado revisando los WhatsApps de Drácula del teléfono de Lucy. Os leo. Lucy, otra vez lo siento, pero me hace mucha ilu tener un nuevo compi inmortal. Lucy, dime algo, que estoy preocupado. En serio, Lucy, tienes que beber. Si pasas hambre, se te puede ir la pinza y matar a alguien. ¡Drácula! El vampiro gallego. Hay muchos mensajes de este rollo. ¿Y si nos estamos precipitando un poco? Es una X. Yo no sé quién nos dijo lo de las cruces, pero no tenía ni idea. Estoy grabando. Estoy en directo. Si me pasa algo, lo va a ver todo el mundo. Anda, tú también eres influencer. Pues un día tendríamos que hacer una colabo juntos. Mira, yo el otro día me mosqué un huevo cuando hablamos porque... Bueno, porque matasteis a mi amigo Lucy, que era un tío de la hostia. Pero luego me quedé con muy mal sabor de boca. Y vienes a quitártelo mordiéndome a mí. Yo no sepo bien. Además, acabo de comer espárragos. Creo que eso solo funciona con el pis. Además, no te voy a hacer nada. Dijo la hermanita de la caridad. Hablando de hermanas, las tuyas casi se comen a Juanan. Ya, es que mis hermanas son un poco chungas. Porque son putos vampiros. ¿Te das cuenta lo racista que es eso? ¿Cómo te sentaría que te dijese que tú estás histérica porque seguramente tienes la regla? O que los españoles son unos vagos, o las rubias tontas, o que los bisexuales son unos viciosos. ¿A ti te parece justo? Hombre, pues... Por cierto, sé que no tienes la regla porque los vampiros sabemos esas cosas. Ya. Además, no es lo mismo. Tú bebes sangre humana. Yo me alimento de vacas, como el 90% de la población. Pero yo ni siquiera las mato, ¿eh? Mis vacas tienen nombre y todo. Les quito un poquito de sangre y ya está, como cuando vosotros donáis. Ya, bueno, pero tú puedes romper el cuello a alguien, desmembrarlo y beberte su sangre. Sí. Y si tú tuvieses un bebé en brazos, podría romper el cuello de un chasquido. O bajar a la calle y acuchillar al primero que te encuentras. O tirar a uno a las vías del metro. Nadie te juzga por lo que puedes hacer, sino por lo que haces. ¿Por qué conmigo es distinto? Porque lo es. Ya veo. Bueno, por fin se ha producido ese encuentro tan esperado entre Drácula y Mina que no hacíais más que pedir en comentarios. Así que contadme finalmente qué os ha parecido. ¿Os ha decepcionado el momento? ¿Os ha gustado? ¿Hacia dónde vamos ahora? Pero mientras tanto voy a leer los comentarios que nos dejasteis en el capítulo anterior. El capítulo de Hanna y Rafa. David Novella nos dice: grupo de recreaciones históricas de los fusilamientos del 2 de mayo. Por favor, un spin-off de eso. No podéis llamaros frikis si no lo hacéis. Genial el capítulo. David, esto es un golpe bajo. No puedes apelar a nuestro friquismo. No tenemos presupuesto para hacer una serie sobre un grupo de recreaciones del 2 de mayo. ¿Tú sabes lo carísimo que es ese vestuario? Y para que veáis que no solo leemos los comentarios positivos, hoy os leo este de Lili Pérez. Hoy no me ha hecho mucha gracia el capítulo, pero es que Hanna no me va. Sorry. Bueno, entendemos que Hanna puede ser un poco cargante, insoportable, un dolor, insufrible, pesada, obcecada, intensa. Bueno, digamos que es como el café. No le gusta a todo el mundo. XXV dice: sé que si deseo muy fuerte que Lucy vuelva, lo hará. Y pone una rosita y un corazón. Muy bien, XXV, esto no es un vídeo del final de un capítulo. Es una intervención. Supera la muerte de Lucy. Bocoblink dice: Rafa me recuerda mucho a mi yo de adolescente siendo fans de los youtubers, pero al menos no era tan enfermizo. Espero. No sabía que echaba de menos a Rafa. Bocoblink, Rafa nos recuerda a todos cuando hemos sido fans de otros youtubers. Y voy a contarte un secreto. Sí, éramos y somos así de enfermizos. Y cierro esta lista de comentarios con el de Diana. Guau, aprovecharse del pobre Rafa para seguir con su cruzada de asesinar inocentes. Típico de Hanna, la verdad. A mí se me nota mucho que los cazavampiros no me caen bien, ¿no? Sí, Diana, se te nota mucho que tienes una cruzada especial contra los cazavampiros de esta serie.
pero nos parece bien. Puedes hacer un club de antifans si quieres. Y hasta aquí los comentarios del capítulo de la semana pasada. Contadnos qué os ha parecido el de esta semana y lo comentaremos la semana que viene.